Bienvenidos a todos. Aquí en donde el miedo cobra vida. Si te gustan las historias escalofriantes y los misterios que te dejan sin aliento, este es tu lugar. Suscríbete y prepárate para noches de insomnio. Javier había tenido una jornada común y corriente, como cualquier otro día de la semana. Se levantó temprano, se preparó un café rápido y pasó por la rutina de siempre. El trabajo en la oficina era predecible, correos electrónicos, llamadas, reuniones, todo pasaba con la misma monotonía de siempre. No era un mal trabajo, pero a veces se sentía atrapado en una rutina sin fin. Cada día, lo mismo, todo igual. Al final del día, sin embargo, era el camino a casa lo que más esperaba, la libertad de dejar atrás las responsabilidades laborales y la sensación de llegar al hogar, aunque fuera solo para pasar un rato frente al televisor. Aquel martes no fue diferente en cuanto a las horas que pasaron entre el trabajo y el regreso a su departamento. La luz del atardecer se colaba por la ventana del coche mientras Javier conducía por la carretera, solo, como siempre. A esa hora, las calles comenzaban a vaciarse y el tráfico era casi inexistente. Pero entonces algo llamó su atención. Un auto detrás de él, a una distancia prudente, le pareció familiar. Javier lo había visto en su espejo retrovisor durante los últimos minutos. No era un auto lujoso ni llamativo, pero tenía una presencia que parecía destacarse de la oscuridad. Estaba lejos, lo suficiente como para que Javier no pudiera identificar la matrícula o la marca, pero lo que le inquietó fue la sensación de que el vehículo había aparecido de la nada. Cuando salió de la oficina, la carretera estaba despejada, pero ahora ese coche estaba ahí, siguiéndolo, a una velocidad constante. Debe ser una coincidencia, pensó Javier, tratando de restarle importancia al hecho. Tal vez ese coche estuviera tomando la misma ruta. A fin de cuentas, la carretera era la única que llevaba hacia su zona residencial. El tráfico a esa hora era escaso, lo que hacía que los autos que compartían el camino se volvieran más visibles. Pero a medida que pasaba el tiempo y las calles vacías se hacían más largas, algo comenzó a incomodarle. El coche detrás de él no intentaba adelantarlo, ni se acercaba más. Estaba a la misma distancia, ni adelante ni atrás, simplemente allí. Como si lo estuviera siguiendo, pero sin apresurarse. Javier no podía evitar mirar cada cierto tiempo por el retrovisor, intentando ver algo que explicara esa sensación extraña. Pero lo único que veía era el reflejo del vehículo. Un par de veces, Javier trató de acelerar ligeramente para ver si el coche detrás reaccionaba. Si tenía prisa o si simplemente quería adelantarlo. Pero el auto siguió el mismo patrón, no se acercó, no lo adelantó, no cambió de velocidad. Estaba ahí, quieto, en su propio ritmo. Tal vez está tomando el mismo camino que yo, pensó nuevamente, pero la sensación de ser observado no se disipaba. Cada vez que volvía la mirada al espejo retrovisor, el auto seguía exactamente allí. Era como si estuviera demasiado cerca para ser casual, pero no lo suficiente como para ser una amenaza inmediata. Solo es una coincidencia, se repitió Javier, apretando el volante. Pero, a pesar de sus esfuerzos por ignorarlo, no podía dejar de pensar en el auto. Algo en la forma en que lo seguía, con esa calma casi inhumana, lo perturbaba. La carretera era amplia y despejada, sin ninguna razón para que un coche se mantuviera a tan corta distancia de otro durante tanto tiempo. Javier intentó distraerse. Subió el volumen de la radio, buscando alguna canción familiar que lo relajara, pero al momento de hacerlo, los pensamientos seguían regresando a ese coche. Por un instante pensó que tal vez se estaba haciendo paranoico. Estaba cansado, era un martes largo, y su mente estaba trabajando más que de costumbre. Así que decidió que lo mejor sería seguir adelante y no darle más vueltas al asunto. Pero cuando miró nuevamente por el retrovisor, el coche seguía allí, sin cambiar su posición. De repente, el estómago de Javier se retorció. Se dio cuenta de que no había visto ese coche antes. No pertenecía a la vecindad ni a ninguno de los conductores habituales de esa ruta. Era un coche oscuro, de forma genérica, pero con algo en sus luces traseras que hacía que no pudiera sacarlo de su mente. Decidió que lo mejor sería poner fin a la situación.
A la siguiente intersección, cuando vio que la luz estaba verde, comenzó a girar hacia la derecha, con la esperanza de que el coche lo dejara irse. Pero al mirar por el espejo retrovisor, vio algo que lo hizo saltar. El coche también giró. Su pulso se aceleró al instante. Javier se sintió como si estuviera siendo acorralado, como si todo en la carretera hubiera cambiado de repente. Miró a la calle vacía frente a él y luego de vuelta al espejo retrovisor. El coche seguía allí. No puede ser, murmuró para sí mismo. El giro no había sido casual. El coche lo había seguido. En ese momento, las dudas comenzaron a nublar su mente. ¿Por qué ese coche seguía sus movimientos tan de cerca? No podía ser una coincidencia. Algo no estaba bien. La ansiedad lo consumía. Decidió que debía hacer algo para confrontarlo. Por unos segundos, Javier pensó en acelerar e intentar perder al coche. Pero su sentido común le decía que no debía entrar en una persecución sin razón. ¿Y si solo era alguien tomando la misma ruta? ¿Y si se trataba de un conductor inofensivo? De todos modos, el miedo se mantenía latente, como una sombra. Pero lo que más lo inquietaba era cómo ese coche parecía estar siguiendo su ritmo sin cambiar de dirección. En sus más de 10 años conduciendo por esa ruta, jamás había notado que alguien tomara exactamente el mismo camino que él, de manera tan meticulosa. Finalmente, después de unos minutos, el coche de atrás comenzó a alejarse ligeramente. Javier lo vio en el espejo retrovisor, y por un momento, pensó que todo había sido una falsa alarma. Tal vez el conductor se estaba acercando a su destino. O tal vez, por fin, el coche se había quedado atrás. Pero a medida que la distancia aumentaba, Javier no pudo quitarse la sensación de que algo más estaba ocurriendo. De alguna manera, ese coche había estado observándolo, pero no en una forma ordinaria. Cuando giró hacia su calle, vio por última vez las luces traseras del vehículo desaparecer en la oscuridad. Pero, al instante, una pregunta surgió en su mente, una que no pudo ignorar: ¿por qué, a pesar de todo, no podía dejar de pensar en ese coche? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Javier sintió un mal presagio que no podía explicar. Algo estaba profundamente mal. Ese auto lo seguiría otra vez. Y no sabía por qué. Esa noche, Javier apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces traseras del auto siguiéndolo, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. El recuerdo de su rostro reflejado en el retrovisor, observando con ansiedad el coche que lo acechaba, le dejó un mal sabor en la boca. A medida que la noche avanzaba, la incomodidad se transformó en algo más intenso, algo que no podía definir ni controlar. El día siguiente fue un esfuerzo constante por ignorar lo que había sucedido. Javier intentó concentrarse en su trabajo, en los correos electrónicos que necesitaban ser respondidos y en las reuniones que había pospuesto. Pero, en cada momento de calma, sus pensamientos volvían al coche. Lo sentía ahí, acechando en las sombras. Se forzó a sí mismo a no pensar en ello, a racionalizar. Tal vez había sido una coincidencia, pensó. Quizás el coche solo estaba tomando el mismo camino. Quizás había algo en su mente que lo había llevado a sobreactuar, a ver amenazas donde no las había. A pesar de sus intentos, el malestar persistía. Esa tarde, cuando salía del trabajo, su estómago comenzó a dar vueltas. Sentía la presión en el pecho, como si estuviera esperando que el aire se volviera más denso a cada minuto. No sabía si era la paranoia tomando control, o si en realidad algo extraño estaba ocurriendo. Decidió que iba a seguir el mismo camino de siempre, tal vez, si veía que no sucedía nada extraño, se tranquilizaría. Pero lo que ocurrió cuando se subió al coche fue aún peor que la noche anterior. El coche estaba allí, a lo lejos, en su retrovisor, lo reconoció al instante, las luces traseras rojas brillando con fuerza, lo suficiente para destacar en la oscuridad. La misma sensación lo invadió. El miedo. La incomodidad. El sentimiento de ser observado, de estar siendo perseguido por algo que no comprendía. Sin embargo, esta vez no fue como la primera. Ya no era solo una molestia. Era una amenaza palpable. Javier respiró hondo y trató de mantener la calma.
No podía permitirse caer en la desesperación, no sin tener pruebas concretas de lo que estaba sucediendo. Aumentó la velocidad un poco, esperando que el coche decidiera finalmente adelantarlo o cambiar de dirección. Pero, al igual que la noche anterior, el auto siguió su ritmo, sin apresurarse, sin adelantarlo, sin cambiar nada en su comportamiento. No había ninguna lógica en eso. Intentó distraerse. Miró por el espejo retrovisor, buscó en su teléfono, cualquier cosa que lo hiciera olvidar esa sensación de ser perseguido. Sin embargo, cada vez que su vista se desviaba hacia el espejo, veía el coche aún ahí, pegado a su cola. El trayecto se alargaba por momentos, y la tensión en sus hombros crecía con cada minuto que pasaba. Intentó racionalizar nuevamente, pensando que todo era una casualidad, pero los pensamientos se volvían cada vez más oscuros. ¿Qué pasa si no era una coincidencia? ¿Y si alguien lo seguía deliberadamente? Pero, ¿quién? ¿Por qué? Con cada kilómetro recorrido, Javier se sentía más atrapado. No podía sacudirse la sensación de estar siendo observado por un desconocido, alguien que, por alguna razón, tenía interés en él. Empezaba a preguntarse si había algo personal en todo esto. Si había alguna razón detrás de la persecución. Pero la lógica lo mantenía en la duda. No puede ser, pensó. No soy nadie importante. Solo un tipo más en la ciudad. Sin embargo, al acercarse a su calle, algo comenzó a desmoronarse dentro de él. En los últimos días, la misma rutina había tomado un giro inquietante, como si estuviera perdiendo el control sobre su propia realidad. Se sentía como un espectador de algo más grande, algo que no podía entender, algo que lo estaba arrastrando hacia el abismo. Y entonces, como si el universo mismo quisiera que enfrentara su temor, el auto giró hacia la misma calle. Javier aceleró, con el corazón latiendo en su garganta, mientras el coche detrás de él seguía de cerca. Sin embargo, esta vez no podía hacer caso omiso. Era como si el coche lo estuviera esperando, como si estuviera listo para seguir sus movimientos, siempre a una distancia precisa. Algo no estaba bien. Algo estaba muy mal. Cuando llegó a la entrada de su calle, una idea irracional surgió en su mente. Si el coche lo estaba siguiendo a propósito, ¿qué ocurriría si dejaba de ser tan predecible? En lugar de dar la vuelta al final de la calle como siempre hacía, aceleró repentinamente, tomando una ruta diferente, una calle paralela que conocía, pero que no tomaba nunca. Si lo seguía, estaría demostrando que realmente lo estaba persiguiendo. Miró rápidamente por el espejo retrovisor. El coche siguió la misma maniobra, girando tras él con una precisión espeluznante. Javier apretó el volante con fuerza. La sensación de pavor lo envolvió, como si fuera un insecto atrapado en una telaraña. Por primera vez, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, no se trataba solo de un simple automóvil. Era un enigma, un acertijo que no podía resolver. ¿Qué quería de él? ¿Qué estaba buscando? La angustia aumentó cuando Javier sintió que el coche detrás de él no solo lo seguía, sino que lo observaba, como si cada movimiento que hacía estuviera siendo analizado, como si su vida estuviera siendo estudiada con una precisión implacable. Y, aunque trató de correr, de escapar, de hacer todo lo posible para perderlo, el coche siempre estaba allí, un paso detrás de él. Finalmente, cuando se detuvo en una señal de tráfico, lo vio claramente, las luces traseras del coche brillaban con fuerza, como si nunca hubieran titubeado. Y en ese momento, algo se rompió en Javier. De repente, ya no podía decir si lo que estaba viviendo era real o si estaba imaginando cosas. La paranoia lo estaba consumiendo, como una enfermedad insidiosa que devoraba su mente. Decidió que al día siguiente tomaría un camino diferente, iría por una ruta alternativa, incluso si tenía que levantarse más temprano para evitar encontrarse nuevamente con ese coche. Pero una parte de él sabía que eso no cambiaría nada. Si ese coche quería seguirlo, lo seguiría sin importar por dónde fuera. Y así, mientras las luces traseras del coche desaparecían por última vez en la oscuridad, Javier ya no sabía si podía escapar. La sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de acoso psicológico lo había desbordado. El miedo había tomado el control, y él era solo una pieza más en un juego que no entendía. El día siguiente fue una pesadilla de angustia y anticipación.
Javier pasó las horas entre el trabajo y el regreso a su casa sumido en un estado de alerta constante. Cada vez que miraba por el retrovisor o escuchaba el sonido de un motor acercándose, su pulso se aceleraba. Sabía que algo estaba mal, pero no lograba comprender qué. La idea de ser seguido lo consumía, lo dejaba sin aliento. Cada vez que salía del trabajo, sentía que el coche lo observaba desde las sombras. Ya no era una simple incomodidad. Era como si algo invisible estuviera acechando, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. Javier había llegado a la conclusión de que ya no podía ignorarlo. Necesitaba saber qué estaba sucediendo. Esa noche, después de un día particularmente agotador, Javier no quería esperar más. Había tenido suficiente. No podía continuar con la incertidumbre, con el miedo que lo arrastraba de un lado a otro. Decidió que, al igual que la noche anterior, iba a enfrentarse al coche. Pero esta vez, no se detendría en una esquina cualquiera, no lo haría de forma incidental. Iba a detener su vehículo en medio de la carretera, a propósito, para ver quién lo seguía. Ya no más juegos mentales. Ya no más esperar a que algo sucediera. Necesitaba respuestas. La noche estaba oscura, y el aire fresco cortaba su piel mientras se sentaba en el coche, esperando el momento adecuado. Los faros de los otros autos pasaban a su lado con rapidez, pero Javier apenas los veía. Solo estaba enfocado en una cosa, el auto que lo seguía. Si ese coche estaba ahí, de nuevo, él iba a enfrentarse a lo desconocido. Pasaron los minutos, y el coche no apareció. El miedo se mezclaba con la frustración. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, pero también hubo una extraña sensación de alivio al no ver las luces rojas en su espejo retrovisor. Quizás había escapado. Tal vez todo había sido una coincidencia, después de todo. Quizás el coche no iba a seguirlo otra vez. Pero, al doblar la esquina, allí estaba, el coche, como siempre, a lo lejos. No se adelantó, ni siquiera se acercó más. Estaba en la misma distancia exacta, siguiendo su ritmo. Javier no pudo evitar que el miedo lo invadiera nuevamente. La sensación de ser observado lo golpeó con fuerza. Hoy no, murmuró para sí mismo, apretando el volante. Esta vez iba a hacerlo. Con un gesto decidido, aceleró y se desvió de su ruta habitual, tomando un camino secundario que llevaba a una zona menos iluminada. Sabía que el coche lo seguiría. Quería ver hasta qué punto estaba dispuesto a llegar. ¿Quién estaba detrás de esa persecución? ¿Y por qué lo hacía? La ansiedad llenaba sus venas, pero algo dentro de él le decía que debía continuar. No podía retroceder ahora. Ya no. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. El coche detrás de él siguió su movimiento, sin ningún cambio en su patrón. Javier lo observó por el espejo retrovisor, como si estuviera mirando un predador en espera. Al final de la calle, decidió que era el momento. Era ahora o nunca. Detuvo el coche en medio de la calle. El motor del vehículo rugió levemente, pero no había más ruido que el del viento y los grillos en la distancia. Javier se quedó allí, inmóvil, esperando. El coche detrás de él, como siempre, también frenó. La luz de sus faros brilló con una intensidad desconcertante, pero no hizo ningún movimiento más. Javier sentía que la atmósfera se volvía densa, como si todo a su alrededor estuviera esperando algo. El silencio era absoluto, inquietante. Respiró profundamente, intentando controlar la adrenalina que lo consumía, y abrió la puerta de su coche. Cada paso que daba hacia el auto desconocido lo llenaba de más dudas y terror. El corazón le latía tan fuerte que sentía que podría escucharse a kilómetros de distancia. Se acercó lentamente, observando el coche con desconfianza. No podía ver a través de las ventanas. El vidrio estaba oscuro, opaco, como si alguien hubiera cuidado de ocultar su interior. A medida que se acercaba al vehículo, su respiración se volvía más rápida. Cuando llegó a la ventana del conductor, se agachó para mirar dentro. No había nadie. Por un momento, Javier se quedó paralizado. Su mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero no encontraba sentido. El coche estaba completamente vacío, pero las luces traseras seguían encendidas, brillando con la misma intensidad.
No había señales de que alguien hubiera estado allí. No había rastros de actividad, ni siquiera huellas de alguien que hubiera dejado el asiento del conductor. El coche estaba intacto. Javier sintió como el miedo se apoderaba de su cuerpo. Estaba frente a algo completamente inexplicable. No sabía si debía correr, si debía gritar o si debía volver a su coche y escapar. Pero no podía moverse. Algo lo mantenía allí, en ese espacio vacío. Una presencia invisible lo rodeaba, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. En ese momento, un sonido quebró el silencio. No venía del coche vacío. Era el sonido de un motor arrancando. Javier se giró rápidamente, buscando la fuente del ruido, y vio algo que lo paralizó por completo. El coche, el mismo coche vacío, comenzó a moverse. No era una ilusión ni una broma. El vehículo comenzó a rodar lentamente, acercándose a él, sin nadie al volante. Javier dio un paso atrás, su mente estallando en una mezcla de horror y confusión. El coche vacío avanzaba hacia él sin rumbo fijo, como si estuviera guiado por alguna fuerza invisible. El sonido del motor crecía, pero no había nadie al mando. El terror lo desbordó por completo. Corrió hacia su coche, sus piernas temblando mientras saltaba al asiento. Miró rápidamente por el espejo retrovisor y vio cómo el coche lo seguía. No había nadie al volante, pero el auto continuaba su marcha hacia él, acercándose con determinación, como si estuviera buscando atraparlo. El miedo ya no era solo psicológico. Estaba frente a algo que no podía comprender, algo que no se podía racionalizar. El coche vacío siguió su persecución mientras Javier aceleraba desesperadamente. La carretera, oscura y desierta, se convertía en un túnel de terror, y la única certeza que tenía era que no podía escapar. Algo lo estaba siguiendo, y no era un coche común. La carrera por escapar del coche sin conductor continuó durante lo que parecieron horas. Javier no podía entender lo que estaba sucediendo. No solo porque el coche lo estuviera persiguiendo, sino porque ahora era claro que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Los faros del vehículo vacío brillaban con intensidad, iluminando la carretera desierta, y su sonido de motor parecía resonar más fuerte en la noche, como si no viniera de un motor común, sino de algún lugar más allá de lo tangible. A cada giro, a cada calle que tomaba para tratar de perder al coche, él lo seguía. Siempre en la misma distancia, siempre a la misma velocidad, sin acelerar ni frenar, como si estuviera siendo guiado por algo más allá de la lógica. Javier miró por el espejo retrovisor una vez más, y vio lo mismo. El coche continuaba allí, sus faros rojos ardiendo en la oscuridad, sin conductor, pero con una precisión casi obsesiva. Su mente, al borde del colapso, trataba de racionalizar lo imposible. ¿Era una broma? ¿Un juego psicológico? No, algo dentro de él le decía que no. El terror que sentía era demasiado real. Su cuerpo temblaba de manera incontrolable, y el sudor le recorría la frente mientras sus ojos se mantenían pegados al retrovisor, mirando a ese coche vacío que no dejaba de acercarse, pero no de manera física, sino con una presencia oscura, intangible. Al llegar a una curva pronunciada, Javier trató de maniobrar rápidamente, con la esperanza de que el coche no pudiera seguirlo. Pero, como si fuera parte del paisaje, el auto continuó su persecución. Finalmente, cuando alcanzó un punto muerto en el que la carretera estaba bloqueada por una barrera de seguridad, supo que no podría seguir huyendo. Con el miedo consumiéndolo, se detuvo bruscamente y, por primera vez, miró a su alrededor. Estaba atrapado en un pequeño tramo de la carretera, rodeado por bosques oscuros y montañas lejanas. No había salida. El coche sin conductor estaba ahora a pocos metros de él, y cuando Javier salió del coche, lo vio por última vez en todo su esplendor. Los faros del vehículo brillaban con una intensidad casi sobrenatural, y el sonido del motor rugió en el aire de forma vacía, sin ninguna fuente visible. A medida que Javier caminaba hacia el coche, el terror se hacía más fuerte. ¿Por qué lo seguía? ¿Qué quería de él? Su mente daba vueltas, buscando respuestas, pero solo encontraba preguntas sin respuesta. Se acercó al vehículo, aún vacío, y la puerta se abrió con un suave chirrido, como si estuviera esperando ser abierto.
Javier se congeló, sabiendo que en ese instante había cruzado un límite del que no podría volver. Entonces, escuchó algo. No fue un sonido físico, sino una sensación. Como si el viento mismo le hablara. Era un susurro bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que él entendiera. «¿Lo sabías?». La voz parecía provenir del mismo coche, y en ese instante, Javier recordó algo muy lejano en su memoria. Cuando comenzó a notar al coche siguiéndolo, la sensación de déjà vu lo había embargado. No era la primera vez que veía esos faros, ese modelo de coche, ese estilo. ¿Era posible? La imagen de su propio rostro, reflejado en el retrovisor del coche esa primera noche, vino a su mente con una claridad aterradora. De repente, recordó que había conducido muchas veces por esa misma carretera, de noche, solo, en días pasados. Había sido una rutina, pero había algo que nunca había considerado antes. Durante esas noches, cada vez que se miraba al espejo retrovisor, se había sentido observado. No por otro coche, sino por algo que él mismo había dejado atrás. En un instante, la verdad se reveló en su mente, el coche no lo estaba persiguiendo. Lo que lo seguía era él mismo, su reflejo en el tiempo, una versión de él mismo condenada a repetir una y otra vez la misma persecución, una y otra vez la misma noche. El coche vacío representaba una distorsión de su propia realidad. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía una versión de sí mismo que no había dejado ir, un espectro atrapado en un bucle infinito. Era un aviso. De repente, comprendió que no iba a poder escapar. La persecución no era una cuestión de evitar un auto vacío. La persecución era sobre enfrentarse a la culpa, al miedo, a la parte de él que no había querido ver, que había ignorado a lo largo de los años, su incapacidad para dejar atrás su pasado, sus propios demonios. La oscuridad que lo rodeaba se intensificó. El aire parecía volverse espeso, como si todo el paisaje estuviera presionando contra él. Miró nuevamente hacia el coche vacío, y en esa fracción de segundo, vio una figura reflejada en el vidrio, su propio rostro, distorsionado, pero reconocible. Sintió una presión sobre su pecho. El coche ya no lo perseguía, era parte de él, una manifestación de su miedo, de su arrepentimiento por no haber dejado ir lo que ya no podía cambiar. Un suave murmullo, un último susurro lo envolvió, no hay escapatoria. Javier cerró los ojos, resignado, mientras el coche sin conductor comenzaba a alejarse, regresando al mismo lugar de donde había venido. Sabía que, por fin, había entendido lo que realmente había estado persiguiendo, su propio pasado. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la carretera. El coche había desaparecido. La noche estaba tranquila, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, Javier sabía que nada sería igual. La próxima vez que mirara por el retrovisor, no sería el coche lo que lo seguiría. Sería él mismo.